No estaba grabando. En el apunte está explicado semiplano, intersección, semiplano, como para que vayan bueno, después nos fijamos lo que dice Fernando. Bueno. ¿Y el resto? A ver si no se pudieron meter. No, nadie dice nada. Igual recién creo que también éramos poquitos, no tan pocos, pero... Sí, somos poquitos. Pero bueno. Sí. Yo la verdad ya no sé si escribirles uno por uno, a ver qué les está pasando, si no pueden seguir. No sé si están en las otras materias. No sé si la virtualidad nos está pasando a todos por encima. Si es la pandemia que Esta es también... una... eso de estar encerrado, y cada cual debe tener mucha gente con problemas económicos, un montón de cosas que juegan en esto. Pero bueno, todos los años todos tienen algún problema, eso es así. Ahora se potencia. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de solucionar. Porque no me aparece. Bueno, vamos a tratar de trabajar con el otro apunte que les mandé hoy más tempranito. ¿Lo pudieron ver? Sí. Digamos como que es para que a medida que yo voy hablando, si lo pueden ir mirando, no sé si pueden tener las dos pantallas. A mí me cuestan esas cosas, pero se puede. Como para ir viendo los conceptos que vamos a ir mostrando directamente en lo que esto sería nuestro pizarrón. Hay dadas dos rectas en cualquier posición, las cortamos con una transversal, estas serían las dos rectas de las cuales estoy hablando, la cortamos con una transversal, y determinan esas rectas al intersecarse cuatro sectores angulares en este punto con vértice en este punto de intersección y cuatro sectores angulares con vértice en este punto de intersección. Esa relación entre esos sectores angulares tienen un nombre, de acuerdo a la posición donde están ubicados, a esos ángulos se los nombra de determinada forma. Por ahora, cuando las rectas están en cualquier posición, no tienen propiedades particulares, ¿sí? Lo podemos definir. Pero si las dos rectas que yo determino son paralelas, después vamos a ver que esos ángulos cumplen determinadas propiedades. Pero vamos de a poquito. Primero los vamos a conocer por su nombre, porque si no, ustedes nunca se acuerdan cómo se llaman los ángulos. A ver, vamos a tener de las rectas dos sectores. Los sectores que están afuera de esas dos rectas, le vamos a decir exteriores. Quiere decir que los ángulos que están en esta posición o en esta posición van a ser exteriores. Los ángulos que están entre esa faja de rectas, los ángulos que están entre las dos rectas van a ser internos o interiores. Estos de acá y estos de acá son interiores. Exteriores los de afuera, interiores los de adentro. Hasta acá no hay problema. Y después vamos a ver qué relación tienen esos ángulos con respecto a la transversal. Necesito un puntito más acá porque no voy a poder marcar el ángulo. O se me desapareció el puntito. Bien. Yo voy a marcar un ángulo cualquiera. Bien.
Tengo este ángulo ahí. ¿Se ve que lo marqué? Sí. Bien. Sí. Ahora, voy a marcar otro ángulo. Bien. Estos dos ángulos que yo marqué acá, me borró el punto. Bien. Estos dos ángulos que yo marqué acá no son adyacentes, porque tienen diferente vértice. Están de un mismo lado de la transversal y es uno exterior y el otro interior. Están de un mismo lado de la transversal y es uno exterior y el otro interior. A estos ángulos se les llama correspondientes. Entonces, si yo tengo que definir los sectores angulares correspondientes, voy a decir es un par de ángulos no adyacentes, uno interior y el otro exterior, que están de un mismo lado de la transversal. Algo así debe decir en el apunte. No sé si son las palabras justas. Todas esas palabras, profe, y sí, porque si yo dejo de decir algo de eso, es como que me falta algo de la definición. Es necesario todo lo que dije. Y no me acuerdo de memoria las definiciones yo, Pónganle, de eso doy fe. Pero a medida que voy viendo los ángulos, que yo ya sé cuáles son, voy diciendo las características y estoy formando la definición. Ustedes van a tener que ir armando definiciones de a poquito. Bien, esos son los correspondientes, de acuerdo al, vamos a ver, al apunte que teníamos. Ese es el ángulo 3, y el 2 y el 6. ¿Sí? ¿Hay otros correspondientes en el dibujo? Ya que tienen el apunte, con numerito me lo pueden decir. Sí. El 3 y el 7. El 3 y el 7. ¿Algún otro? Sí. El 1 y el 5. El 1 y el 5. El 4 y el 8. 4 y el 8. El 4 y el 8. Perfecto. Esos son los 4 pares de ángulos correspondientes. Bueno. Bien. Ahora yo tengo este ángulo acá. Y voy a marcar no puse el punto. Ay, profe. Lo que pasa es que me debe haber quedado tapado el punto. Yo los había hecho. Bien. Acá tengo otros dos sectores angulares. No son adyacentes porque tienen diferente vértice. Son los dos exteriores, pero hay uno de cada lado de la transversal. Este está, digamos, a la izquierda y este está a la derecha, cosa que no está bien decir izquierda y derecha, porque como podemos mover esto en cualquier lugar del plano, no sabemos si es derecha, izquierda, si es arriba, abajo. Son palabras que visualmente las estamos viendo, las usamos, pero no nos ayudan. Entonces, sí podemos decir que están a distintos lados de la transversal. Estos ángulos se llaman alternos. Están alternos con la transversal y en este caso son alternos externos, porque los dos son exteriores. ¿Sí? Entonces, vamos a definir como sectores angulares alternos externos a todo par de ángulos no adyacentes, que son los dos exteriores y que están uno a cada lado de la transversal. ¿Sí? Digo no adyacente porque yo podía haber nombrado este ángulo, y están a diferente lado de la transversal, son los dos exteriores, pero no son alternos internos, estos son adyacentes. Entonces, los alternos externos están a diferente lado de la transversal. Este es el
2 y el 8. ¿Hay otro par de ángulos alternos externos? Sí. Eso tienen que mirarlo en el apunte. El 3 y el 5. Muy bien. Sí, Esos son alternos el 5 y el 3. ¿Hay otro? ¿Lo escuché? Yo no veo otros, porque no hay más ángulos exteriores. Todos los otros que tenemos son interiores. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a definir los sectores angulares alternos internos. Van a ser un par de sectores angulares que no son adyacentes, que están a distinto lado de la transversal, y uno es interior y el otro son los interiores y están a distinto lado de la transversal. A ver si los puedo dibujar. Este es un sector angular y tengo que buscar ahora un sector para que sea alterno interno, que no sea adyacente, que esté del otro lado de la transversal y que sea interior. Entonces, eso lo cumple solamente este angulito. ¿Sí? Estos dos ángulos que marqué acá son alternos internos. ¿Hay otro ángulo alterno interno? Estos son 6 y 4. 4 y 6. ¿Cuál? 4 y 6. 4 y 6. Perfecto. 4 y 6. Bien. Ahora está el último grupo de ángulos de los cuales ustedes siempre se olvidan, no los quieren a estos. Es un nombre que, ¿cómo se llamaban esos? Nunca me acuerdan. Pobrecitos. Que son o los dos interiores o los dos exteriores. ¿Sí? A mí las etiquetas me molestan. Yo las borro enseguida. Ahora sí. Bien, estos dos ángulos son los dos interiores y están de un mismo lado de la transversal. A esto se les llama conjugados. Como en este caso que son interiores, conjugados internos. ¿Se entienden los dibujos del apunte? Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. ¿Puedes repetir lo de conjugados? Solamente llegué a notar mismo lado de la transversal. Bueno, cómo no. Un par de los sectores angulares conjugados internos es un par de ángulos que están del mismo lado de la transversal y son los dos interiores. Igual está todo anotado en el apunte. Acá tenemos el 1 y el 6. Disculpe, profe, ¿ese apunte que está en Facebook? ¿Qué, Fernando? ¿El apunte ese está en Facebook? No, sí, lo mandé hoy temprano. Ah, ok. No Sí, lo tengo sí. visto, gracias. Ah, mandé el apunte primero como para no tener que andar escribiendo todo y lo mandé como a las 4:30 o algo así para que lo tuvieran y fueran comparando lo que yo estoy diciendo. Todas las definiciones que estoy diciendo están en el apunte. Aparte, están dibujadas, sombreadas, como para que puedan identificar. Ahí lo vi, no lo tenía. Ahí lo agarré, muchas gracias. No, no hay problema. Es como para irlos ayudando un poco a lo que estoy diciendo. No, claro, es que no entendía nada de qué estaba hablando, me enteré recién y no entendía nada. Está bien. Por ahora de sectores entre rectas. ¿Sí? Rectas cortadas por una transversal. Bien, definimos conjugados internos
que serían el 1 y el 6 y el 4 y el 7. Ahora, si yo tengo que definir los conjugados, vamos a borrar acá, los conjugados externos van a ser los dos exteriores y los dos del mismo lado de la transversal. ¿Sí? Son un par de ángulos conjugados externos o exteriores. Es un par de ángulos que son los dos exteriores y están del mismo lado de la transversal. Ahí definimos las posiciones de los ángulos. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Pobrecito, quiero participar. Bien, vamos ahora a ver qué pasa cuando esas dos rectas cortadas por una transversal son paralelas. Una paralela a esta que pase por acá. ¿Sí? Bien. Voy a nombrar, así no me queda absolutamente nada por nombrar y podemos nombrar a los voy a usar por defecto como están los puntos para no... En realidad yo cuando hago el trabajo los paso todo a minúscula como corresponde, pero bueno, ahora los dejo así, porque vamos a tratar de hablar. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Por supuesto. Cuando hablaste de las posiciones de los ángulos, al final entonces me quedarían 4 marcados: el sector angular alterno externo, el alterno interno, los conjugados internos y los conjugados externos. Sí, siempre son 8 pares de ángulos. Perfecto, listo, era eso. 4 Gracias. pares de ángulos son 8 ángulos, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir de a poquito viendo todos los que definimos recién. ¿Qué pasa en el caso de que las rectas sean paralelas? Si cumplen alguna determinada propiedad. Cuando trabajen en GeoGebra, con el botón derecho le pueden sacar a la pantalla tanto los ejes como la cuadrícula y se ve mejor lo que están trabajando. Eso es para algunos que me mandaron en GeoGebra. Está bien lo que hicieron, yo no me acuerdo haberles avisado, pero les cuento porque así la pantalla en blanco queda como un poquito más clara para la visualización. ¿Estamos? Bien, yo voy a tratar de ver qué pasa con los sectores angulares correspondientes. Según lo que definimos recién, ¿cuál sería el sector angular correspondiente al CGB? A CGB.
¿sí? GDF. G, GDF. muy bien. Perfecto. Eso cumple con la definición de correspondientes. Son dos sectores que no son adyacentes, están de un mismo lado de la transversal y es uno interior y el otro exterior. Bien. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Estos ángulos cumplirán alguna propiedad? Se parecen mucho. ¿Te parecen mucho? Son parecidos Sí. como hermanos mellizos, ¿no? Casi, sí. Separados Sí, al nacer. O sea que... es una una recta perpendicular, corta dos rectas paralelas, deberían mantener el mismo, A ver, los mismos grados. a ver, momento. Vos me decís que si esta transversal es perpendicular, por supongamos ahí, entonces son congruentes. También. Ahí también, Claro. ¿no? Ahí Claro. da la sensación como que son igualitos. Y así no, Claro. Y acá. Sí, sí, a medida ¿Y que se mueva, deberían ser iguales. y ahí, que son También. agudos, Claro, no También. importa si son, no importa si es perpendicular a las paralelas, importa que las corte. bueno, pero digamos que si la transversal ¿No? es perpendicular sería un caso particular. Yo voy a ver si eso se cumple para todos o no. Siempre que sean dos rectas paralelas. Siempre que las dos rectas sean paralelas. ¿Saben lo que voy a poner ahora? Lo que yo me apuré a sacar, que eran los valores de los ángulos. ¿Sí? Acá parece que sí. Entonces, movemos la recta, y sí, siempre van a ser iguales esos ángulos, siempre que las rectas sean paralelas. Hoy aprendimos a demostrar, esto, que estos ángulos son congruentes, no lo vamos a poder demostrar hasta que no veamos movimientos en el plano. O sea que hasta agosto, septiembre, no vamos a poder hacer la demostración de esto. Yo se los voy a contar, no digan nada, así tipo, cómo vamos a demostrarlo después. ¿Sí? Yo dibujo un triángulo porque no puedo mover ángulos, en el programa no me lo permite. Pero estamos hablando de este angulito. Entonces, lo que voy a hacer es trasladarlo. Voy a trasladar esto con un vector determinado. Y dio la casualidad que, que esos dos triángulos van a ser congruentes. Siempre que exista un movimiento en el plano, yo tengo una figura y la muevo a otro lado del plano, la figura conserva todas sus propiedades y van a ser congruentes. ¿Sí? No puede ser que una figura, está así, tengo esta figura acá, la paso acá, sigue siendo igualita. Entonces, lo que mantienen los movimientos son la congruencia. Cuando aprendamos eso, eso me aseguró que yo moví el ángulo del lugar, lo trasladé a través de la recta transversal y se mantuvo la congruencia. Entonces, si lo tomamos como válido, lo vamos a usar para las demás demostraciones y esto prometo fielmente que lo demuestro cuando lleguemos presencialmente a verlo en movimientos. ¿Sí? Profe, Sí. con ese movimiento en el plano, se mantiene la relación siempre que esté dentro de esta recta, ¿no? Transversal, siempre que tenga en relación esa recta. Si hablamos de movimiento, sí. Lo que pasa es que la puedo mover en otro lugar. ¿Sí? Acá, para trasladarlo, siempre necesitas una recta o un vector. Puedo hacerlo con un eje, puedo hacerlo con un punto, con un centro, ya después vamos a ver cuando veamos movimiento. ¿Sí? No solamente con esa transversal. No es el único caso.
¿Sí? Bueno, vamos a apuntarlo así. Bien. A ver, yo ahora ya vimos los correspondientes. Me quedó este angulito acá que era el CGB. Quiero buscar un alterno. Interno no va a poder ser porque ese ángulo es externo. Entonces necesito, ¿qué ángulo sería alterno? Externo con el CGB. E, D, y no tiene letra. Ah, no le puse letra, perdón. Ahí está. EDH. EDH sería entonces. EDH sería. Muy bien. Bien, tengo estos dos angulitos. ¿Cómo serán estos angulitos? ¿Suplementarios, complementarios, congruentes, uno mayor, otro menor? Se parecen mucho también. Se parecen. ¿Querés que lo haga, Sí. a ver, perpendicular la recta? Se súper parecen. Y así también se parecen. Agudos, Sí, son obtusos, congruentes. se parecen. Tienen pinta de congruentes. Le vamos a poner la etiqueta y vamos a comprobar. Si le pongo la etiqueta, bien. A ver si esos angulitos valen lo mismo. Tienen la misma amplitud. Las rectas siempre van a ser paralelas, sea cual sea la posición de la transversal, esos ángulos van a ser congruentes. Bien, a ver, ya que estuvimos viendo algo de demostraciones, estuvimos viendo algo de ángulos en general, ya sabemos adyacentes, opuestos por el vértice, suplementarios, complementarios, todo ese tipo de cosas. ¿Se les ocurre cómo podríamos demostrar que estos dos ángulos son congruentes? Siempre que nosotros vamos a hacer 2 o 3 demostraciones, podemos usar lo que demostramos anteriormente y decimos por demostración anterior y lo podemos usar. ¿Sí? Entonces piensen lo que vimos hasta ahora, del principio de año hasta ahora, y si hay alguna forma de poder ver, relacionando ángulos, que esos dos ángulos son congruentes. Si se traslada y después opuesto por el vértice. Opuestos por el vértice. ¿De qué ángulo me estás hablando? De ese, del primero de arriba, si lo trasladamos como hicimos Espérate que le un pongo letrita y me los nombrás con nombres. CGB, si lo traslado a donde está el ángulo D, y ahí sería opuesto por el vértice. Si dijimos que son congruentes anteriormente. A ver. ¿Vos me decís esto? ¿Que haga? Sí, se Bien. traslada a donde está el ángulo de ese. Sí, y ahí directamente ya no hace falta que digamos traslada, porque ya sabemos cómo se llaman esos dos ángulos. Lo definimos recién. Estos dos ángulos son correspondientes. Sí. Entonces, recién aseguramos que los ángulos correspondientes entre paralelas eran congruentes. Sí. Bien, entonces, el ángulo CGB es congruente con el GDF por ser correspondientes. ¿Y ahora? Sí. El ángulo GDF es congruente con EDH por ser opuestos por el vértice. Perfecto, que también lo vimos al principio de la clase. Entonces todo eso lo sabemos, sí. Lo podemos usar. Entonces tenemos dos igualdades, las despejamos, decimos por transitividad de la congruencia. Si este ángulo es igual a este y este es igual a este, entonces el primero es igual al tercero. Eso es una sucesión de pasos lógicos para llegar a lo que queríamos demostrar, que los ángulos alternos externos son congruentes. Debería demostrar ahora qué pasa con los alternos internos, porque es otra posición de ángulos.
Pero los pasos que voy a seguir van a ser exactamente los mismos. Voy a encontrar un ángulo puesto por el vértice que va a ser correspondiente con otro. Entonces en geometría hay una palabra mágica que se dice análogamente, y cuando las dos demostraciones son similares, yo puedo decir, análogamente demostramos que los sectores angulares alternos internos son congruentes. ¿Sí? ¿Podría repetir? Sí. Cuando ya tengo hecha la demostración de los sectores angulares alternos externos, como la demostración va a ser similar, vamos a usar los mismos pasos deductivos, puedo decir, análogamente se demuestra que los sectores angulares alternos internos entre paralelas son congruentes. ¿Era necesario que dijera entre paralelas? Sí. Sí. Porque si no son Gracias. paralelas, si no son paralelas no se cumplen. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos. Bueno. Ay, Dios. Mi conexión de internet siempre es inestable. Bien. Sí, estoy usando el audio del equipo. Me apareció el otro lado. Bueno, en cualquier momento se va a cortar esto. Nos faltaba definir sí, los sectores angulares conjugados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se me perdieron, se me cortó la conexión de internet y quedamos mudos. Sí. Bien. Yo en cualquier momento se me termina la grabación, voy a abrir otra cortita para terminar con esto y un ejercicio y después los dejo tranquilos, no se me asusten. ¿Sí? Pero después la clase del viernes siempre es más cortita. Bien, tengo que ver qué pasa con los sectores angulares conjugados. ¿Cuál sería conjugado externo con el CGB? Profe, no estamos viendo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No, se fue. ¿Por qué no están viendo la pantalla? Bueno, porque me cerró, ya entiendo. Me cerró la... Disculpe, le hago una consulta, ya que estamos en un debate. Sí, me abrió una nueva. ¿Cómo, Fernando? De todos hay dos pares. De todos hay pares. Perfecto. ¿Eso? Sí, sí, de todos hay pares. Me abrió una nueva. Estoy grabando, estoy grabando. Bueno, hace lo que quede el sistema. Estábamos en, creo que esta pantalla. ¿Estábamos en esta? ¿La están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, está todo en orden. Todavía no se ve nada. Perdón, yo lo estoy compartiendo. Ahora se ve. Sí, ahora Pasa que la señal de internet acá se corta y, bueno, avísenme, yo por ahí sigo hablando y no me doy cuenta. Necesitamos un sector conjugado. Conjugados eran los ángulos que estaban del mismo lado de la transversal, o los dos externos o los dos internos. Entonces, vamos a
Ese sería conjugado, y como les gusta a ustedes, los vamos a poner ahí. ¿Son congruentes? Sí. 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 Y ahí sí. En eso, Claro. que sean perpendiculares o no. Y ahí no. Este Ahí es no. ahí no. Ahí no, ahí ya no. Por eso, no podemos analizar qué pasa cuando la transversal es perpendicular, porque van a ser todos iguales, van a ser todos de 90 si es perpendicular. Entonces no tiene mucho sentido. Hay que analizar cuando la transversal puede estar en cualquier posición. Claro. En este caso, Claro. tengo uno agudo y otro obtuso. Vamos a tratar de ponerle los Son valores. suplementarios. A ver si nos damos un poco de cuenta de qué relación tienen estos dos ángulos. ¿Cómo van a ser entre sí? Suplementarios. Bien. Los ángulos conjugados externos van a ser suplementarios. A ver si pongo, a ver, 120 y Son 60 suplementarios. me da 180. Vamos a hacer redondito, 110 y 70 me da 180, siempre van a ser suplementarios. ¿Podríamos demostrarlo con todo lo que sabemos hasta ahora? De la misma manera que demostramos para los alternos, demostrar para los Sí. conjugados con lo que ya tenemos hasta ahora. ¿Cómo podríamos? Lo mismo, por ser correspondiente, Sí, adyacente. nos vamos- A ver, ¿cuál es correspondiente con cuál? buscamos un correspondiente y el correspondiente es adyacente. Bueno, díganme un nombre de un correspondiente y yo lo dibujo acá para que todos lo vean. A ver, ¿el correspondiente a quién? A HDF. No escuché, perdón. Correspondiente de CGB sería CDF. Y el ángulo FDH sería